Flaca, ¿sabes que hoy día hay muchos cristianos que sienten que sus errores o sus luchas contra el pecado los está separando cada día más de Dios? Pues sienten que Dios, más que su padre, es su verdugo, es un juez que está esperando a que se equivoquen para castigarlo. Y este sentimiento ha llevado a que muchos cristianos pierdan su identidad como hijo y no entiendan qué es Dios para él, si es su padre o su verdugo. Si te sientes identificado con esto, entonces este episodio es para ti. Sé bienvenido a este podcast titulado En su palabra, porque en su palabra Dios nos da el poder para vencer esos tres enemigos que en el día a día nos quieren destruir. ¿Quiénes son? Que son Satanás, el pecado y la separación. E iniciamos esta primera temporada del podcast con una serie titulada Hablando con Papá. Hablando con Papá. Y este primer episodio justamente será de gran bendición y poderoso porque se titula Dios, tu papá. O tu verdugo. ¿Quién es Dios? ¿Tu padre o tu verdugo? Soy Jacobo Betancourt Edita González. y quédate con nosotros hasta el final del video. Y nada, comencemos con la introducción. Flaca, te voy a compartir la introducción que escribí acá para este capítulo que me parece que es muy hermoso. Dice, a lo largo de nuestra vida cristiana, muchos hemos sido víctimas de una visión distorsionada de Dios. Una visión que a veces es alimentada por la religiosidad y en otros casos por la influencia de los demonios. Ellos nos hacen sentir que no podemos acercarnos a Dios, especialmente cuando hemos fallado. Nos dicen que Dios que nos está mirando con desaprobación, que Él está esperando nuestro error para lanzarnos un juicio. Esto genera una gran frustración, amargura e incredulidad, alejándonos de nuestra fuente de sanidad, que es la oración, porque eso es lo primero que Satanás quiere robar a una persona, la oración, que no hable con Dios. Sí, esa conexión que nosotros tenemos con nuestro Padre. Y siempre ha querido alejarnos siempre de nuestro Padre Celestial. Por eso es que Él ataca mucho con esos pensamientos que a veces uno piensa que es de uno mismo. Y es del enemigo que está tratando de alejarnos de Dios. Sí. Eh, Antes de entrar al desarrollo del tema de hoy, es importante que tú entiendas algo. Todos nosotros nos encontramos en batallas diarias, ¿no? Todos nosotros. Tú que nos estás escuchando, yo, Yo. tú. Nos encontramos en esa batalla diaria. Yo por lo menos, flaca, me encuentro que aunque yo tengo mucho tiempo en el Señor y de alguna manera he tenido una experiencia, he tenido una trayectoria, he tenido una vivencia con Cristo, yo he encontrado que no soy libre de esas batallas diarias. También he encontrado que no soy un hijo perfecto. También he encontrado que tengo muchas falencias y, y tal vez en una etapa de mi vida se me dificultaba hablar con Dios porque justamente tanto el legalismo de algunas personas que nos señalan cuando nos equivocamos o cuando pasamos por diferentes situaciones y también la administración demoníaca me hacían sentir que soy tan indigno, que soy tan inmundo que no puedo acercarme a Dios. Y aunque nosotros no tenemos ningún mérito para tener acceso a Dios, sabemos que esto lo hacemos a través de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos por qué vivir esa vida. No hay por qué vivir esa vida, ¿no? Sí, eso es lo que vamos a aprender en esta hermosa enseñanza, para que usted ni nosotros tampoco podamos vivir esa vida, porque queremos que Dios tenemos esa conexión con el Señor y que no la perdamos por esos pensamientos que vienen siempre a nuestras vidas y nos hacen como paralizar. No, no voy a orar hoy. Mira, lo primero que debemos hacernos, lo primero que tú debes hacer, lo primero que yo debo hacer o que todo cristiano debemos hacer es esta pregunta. ¿Cuál es nuestra identidad delante de Dios? Esa pregunta es muy importante. Sí, con esa pregunta nosotros podemos entonces enfocarnos. Cuando nosotros nos hacemos esta pregunta y tenemos la respuesta correcta, podemos enfocarnos. Y si tenemos la respuesta incorrecta, entonces nuestra vida es una vida que va a estar llena de amargura, una vida atada por Satanás, una vida atada por la religiosidad, por el sentimiento de culpa y tarde o temprano nuestra vida espiritual morirá. Sí, y andamos en frustración. Por eso es que esta Nos sentimos. pregunta es la primera pregunta que yo debo hacerme a mi vida. ¿Cuál es mi identidad? ¿Quién soy yo para Dios? ¿O quién es Dios para mí? Sí, Señor.
Muy importante esa pregunta. Mira lo que yo escribí aquí, flaca. Escucha acá. Algunas veces, después de fallar, nos sentimos tan avergonzados que ni siquiera queremos orar. Creemos que hemos perdido nuestra identidad como hijos de Dios. La religión, con su enfoque en el juicio, nos dice que estamos demasiado sucios para acercarnos a Dios. Los demonios, por su parte, nos susurran al oído y nos dicen, Dios no te va a escuchar, has fallado una y otra vez. Pero esto es una mentira que nos aleja de Dios, de la oración, y nos hunde en amargura, haciéndonos sentir que somos indignos de su amor. Sí, señor. Por eso es que una de las cosas que vamos a aprender también es a través de la palabra, vamos a identificarnos como hijos, como dice en el libro de Juan 1:11, 12. Que dice, más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí, ¿qué pasa? Hay dos cosas que muchas veces nos hacen dudar. No sé si a ti te ha pasado, a mí me pasó durante un tiempo atrás. Hoy ya no me afecta, gracias a Dios, pero yo pasé por ese proceso y muchas personas que nos están escuchando, yo creo que también estén pasando por ese proceso. Hay dos cosas que nos hacen dudar de nuestra identidad delante del Señor. Es la religiosidad. Hay personas que viven en un legalismo espiritual, en una religiosidad que les exige ser tan perfecto, que les exige ser tan espiritual, que cuando encuentran que no lo son, se sienten tan inmundos, se sienten tan indignos, que no pueden orar porque sienten que no tienen mérito para ser escuchado por Dios. Y si a eso tú le sumas que estás rodeado de personas legalistas, religiosas, que se la pasan señalándote, acusándote. Si tú fueras hijo de Dios, tú no estuviese pasando por eso. Si tú fueras hijo de Dios, tú no vivieras eso. Los hijos de Dios no pasan estas cosas, los hijos de Dios no cometen pecado, los hijos de Dios no se equivocan, los hijos de Dios no pasan por desierto. Entonces, si tú te estás moviendo en un ámbito religioso, se te va a hacer difícil encontrar una identidad correcta delante de Dios como hijo. ¿Por qué? Porque tú vas a sentir que tienes que ganarte con tus méritos, tú vas a sentir o vas a creer que tienes que ganarte con tu esfuerzo o con tu perfección el derecho de acercarte a Dios como tu Padre y hablar con Él. Y cuando tú te encuentres que no puedes cumplirlo, nunca es suficiente. Entonces, cuando vayas a la oración, Tienes que tener esta identidad. entonces tú vas a decir, Saber no, de que tú no, eres hijo. no, pues, no, no, yo no, yo soy indigno porque no estoy orando como antes, no estoy leyendo la Biblia como antes. Ese tipo de cosas, la religiosidad, impiden que tú disfrutes de una relación con Dios como tu Padre. Lo ves más que todo como un verdugo. Los religiosos se enfocan en el juicio, en el juicio. Sí, por eso es que hay tantas personas que hasta se van al mundo porque como no llegan a la expectativa de lo que del círculo donde están, porque son muy religiosos, entonces ellos se sienten frustrados y dicen: Mejor me voy porque ¿qué hago aquí?". Y ahí es donde el peligro que Satanás le pone a las personas y en los pensamientos que pone de que tú no eres hijo. Si a Jesús le dijo lo mismo en Mateo capítulo 4, si tú eres hijo, pero gracias a Dios que Jesús no dudó de eso. Sí, porque hay gente que está convencida que para acercarse a Dios en oración tiene que tener mérito, Sí, tiene que tener mérito. Y eso, creer que conseguimos una relación de Dios con Dios como nuestro Padre a través de nuestros méritos, eso es religión, eso es legalismo. Y eso está matando a mucha gente y le está impidiendo disfrutar de la paternidad de Dios. Por otro lado, también están los demonios que se aprovechan justamente de esa creencia religiosa y nos dicen, nos ministran en nuestros pensamientos que tú eres indigno, que tú no sirves para nada, que tú eres culpable, que para qué vas a orar si otra vez cometiste el error. Y esta administración demoníaca se convierte en una opresión que nos impide orar, que nos impide hablar con papá, porque es que nos sentimos tan inmundos. Y estas dos tipos de cosas, porque a veces los demonios influencian o manipulan a las personas para apartarlos de la oración porque se sienten indignos, no meritorios, se basan en la religiosidad que esa persona vive o en el señalamiento de los demás. Satanás se aprovecha de eso y dice, tienes razón, viste, la gente tiene razón en lo que piensa de ti. Va. sí, y ese pensamiento no lo deja hablar con su padre. Pero cuando nosotros tenemos un conocimiento pleno de quiénes somos delante del Señor,
entonces podemos acercarnos confiado en hablar con nuestro papá. Como un niño que está confiado de que su papá, ¿quién le puede decir a un niño no, que no hable con su papá? Ellos hablan con tanta libertad, así deberíamos de sentirnos nosotros, con una libertad grande de hablar con Dios como nuestro Padre. Sí. En Juan capítulo 1, versículo 12, dice, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto no es algo que tú logres por tus méritos. Sí, Entiende, tú eres hijo de Dios porque aceptaste a Cristo, no es por tus méritos, no es por tu perfección. Yo puedo disfrutar de la paternidad de Dios no por algo que yo haya hecho o dejo de hacer. Es porque estoy en Cristo, es porque Cristo entró en mí, es porque yo estoy en Jesús. Y estar en Jesús es lo que me hace hijo de Dios. sí, ese mérito se lo ganó fue Cristo y nos lo regaló. Dice, el que cree en mí, entonces Él le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ese mérito se lo ganó fue Cristo. Y en Cristo nosotros somos perfeccionados. O sea, Cristo es el que hace todo. Mira, escucha esta ilustración que yo anoté por acá. Escucha esta ilustración. Imagina por un momento que estás frente a un juez, pero en vez de tener miedo, te sientes en casa. Eso es lo que sucede cuando entiendes tu identidad como hijo de Dios. Tú, que has sido adoptado por Cristo, tienes el acceso a Él sin importar las circunstancias que estés viviendo. Y eso es importante, ¿no? Sí, es como así el ejemplo que estás poniendo, que yo me sienta imaginando, ¿no? De que tú eres mi papá y tú eres juez. Pero cuando estás en mi casa, yo me siento confiado. Aunque tú eres juez y yo pueda cometer alguna falta, No eh, me ves como juez, sino como no, tu papá. sí, yo te veo como Y un eso es lo que padre. tú tienes que entender. Dios no es tu juez. Dios es tu papá. Ahora, Dios es tu papá no porque tú seas muy buen hijo. No es porque yo sea muy buen hijo, porque yo considero que de repente no soy el hijo perfecto. Pero gracias a Dios que estoy en Cristo. Y eso es una verdad que ni los religiosos, ni los demonios, ni los legalistas pueden quitarme. Yo soy hijo de Dios, no por mérito propio, sino por lo que Cristo hizo. Porque acepté a Cristo y Él vive en mí. Entonces yo fui adoptado como hijo de Dios. Y por eso es que, por más que yo esté luchando con situaciones, con problemas, me encuentre en un problema de lucha contra el pecado, por más que eso esté pasando, yo debo entender algo. Yo soy hijo de Dios. Tú debes entender algo. Tú eres hijo de Dios por los méritos de Cristo. Sí, y eso, entender eso nos da a nosotros esa libertad que cuando estemos pasando por dificultades, si nosotros siendo malos sabemos hacer cosas buenas por nuestros hijos, usted no vota un hijo suyo porque comete un error, sino más bien usted hace que ese hijo regrese y se acerque a usted para usted ayudarlo. Dios más. Así es, así es. Eso es importante que tú entiendas, que tú definas bien quién es Dios para ti, cuál es tu identidad. Porque aunque Dios es el juez del mundo, para ti Dios no es tu juez, Dios es tu papá. Y no creas lo que Satanás y mucha gente te está diciendo que si, miren, la Biblia dice, si 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levanta, porque cuando Dios te mira, no te mira como juez, sino como padre, con compasión y con amor. Sí, Yo quiero que apliquemos, mira, escucha esto. Aquí yo puse una reflexión y una aplicación. Dice, Jesús, al enseñarnos a orar, empieza con una frase revolucionaria. Dice, Padre nuestro. Y aquí está la clave. sí. Escucha esto. Aquí está la clave de nuestra relación con Dios. Si estás en Cristo, tu identidad nunca cambia. Dios mío. Sí, Si estás en Cristo, escucha, si tú estás en Cristo, tu identidad como hijo de Dios no cambia. Por eso cuando Jesús le enseñó el Padre Nuestro, porque esta serie está basada en el Padre Nuestro, Él le dijo, cuando oren, lo primero que van a decir es Padre Nuestro. O sea, que tú sientas que estás en una identidad como, con Dios como tu Padre, no como tu juez, ¿no? y eso fue lo bonito de Cristo, al enseñar a sus discípulos el Padre Nuestro. Y él comienza con esta frase. Le dijo, no se sientan ahora que están lejos del Padre o lejos de Dios, ahora tienen un Padre en los cielos. Y Cristo lo identifica y le dice a los discípulos, oren así, Padre nuestro, porque es Padre mío y Padre de ustedes también. Entonces Él nos conecta con el Padre, lo hermoso de Dios. Así es, así es. Dice, aunque haya fallado, sigue siendo hijo de Dios y esto es una realidad que no cambia, hermano. Yo sé que de repente tú sientes que no eres perfecto, que estás luchando ahí con una debilidad, pero eso no te hace menos hijo de Dios. Es decir, nosotros, por ejemplo, tenemos 2 niñas
Y mis niñas a veces eh, me desobedecen, Y a veces no se portan bien. a veces no se portan, pero no dejan de ser mis hijas. Yo no le digo a mi hija, como fallaste en esto, ya no eres mi hija, ya no te quiero. Eso lo haría solamente un mal padre. Sí, Eso lo haría solamente una mala madre. Pero Dios no es así. Entonces, si yo puedo tener paciencia y amor y nunca perder esa identidad con mis hijas, ¿cuánto más tú? ¿Cuánto más nosotros con el Padre Celestial que es mejor que nosotros? claro. Entonces, Dios no es un juez distante, ni un verdugo esperando a que caiga. Él es tu Padre, te ve con amor, con compasión y siempre está dispuesto a escucharte, a pesar de lo que estés viviendo, a pesar de todo eso, ¿no? Qué padre, no, nosotros como padres conocemos muy bien, ¿no? ¿Qué padre no escucha a una persona o a un hijo cuando comete un error? Si él está esperando que ese hijo venga a contar por qué cometió ese error. Y si nosotros que somos malos somos así, ¿cuánto más Dios? Sí, señor. Ahora, la aplicación que vamos a poner en nuestras vidas de esta primera parte del episodio de hoy, y yo quiero que tú lo anotes, si puede, anótalos, y para que ores y le digas a Dios que tú puedas vivir esto. Dice, hoy quiero que pienses esto. Cada vez que ores, recuerdas que no estás hablando con un juez ni con alguien lejano. Estás hablando con tu papá, con tu padre. Y tu identidad como hijo jamás cambiará. Aunque cometas errores, la religiosidad y los demonios quieren que pienses lo contrario, pero la verdad es que Dios te ama a pesar de lo que estés viviendo, a Sí, pesar. sí. Puede ser que como padre, o sea, yo, por ejemplo, como padre hay cosas que yo no acepto de mis hijas. Como padre hay cosas que yo no estoy de acuerdo, pero la identidad de mis hijas como mis hijas no cambian, No, ni el amor tampoco. ni el amor tampoco. Sí, Menos Dios, ni el amor tampoco. Por eso es que nosotros debemos de confiar muchísimo en que Dios es amor. Y si Él es amor y Él es la esencia del amor, y si nosotros, que somos padres humanos, con errores, amamos de esa manera a nuestros hijos por muchos errores que ellos cometan, ¿cuánto más Dios? sí, señor. Por eso es importante que tú tengas claro cuál es tu identidad delante de Dios, para que ni lo religioso, ni Satanás, ni los demonios, Y tus propios pensamientos. ni tus propios pensamientos, porque a veces son pensamientos que te pone la gente y a veces son pensamientos que te ponen los demonios, bueno, que mira, ni siquiera tu pecado con el que tú estás luchando te aparten de Dios como tu Padre. Ni siquiera tu pecado Sí, con el que estás luchando. Qué tremendo. tremendo. Mira, tener este pensamiento de que Dios es mi padre, ¿verdad? Tener ese conocimiento de que Dios es mi padre me ayuda o nos ayuda a nosotros a tener la conexión correcta con Él. Aunque cometamos errores, aunque cometamos faltas, Sí, señor. ninguno es perfecto y Dios lo sabe. Sí, señor. Somos hijos imperfectos. El único perfecto es Cristo. Sí, señor. Bien, ahora lo segundo. Lo segundo que quiero hacerte notar es la diferencia que Dios tiene en su trato con lo que son sus hijos y lo que no son sus hijos. Porque hay una diferencia, ¿no? Sí, Señor. Dios no trata igual a los que son hijos y a los que no son hijos. Por Y ejemplo, está bien que aclaremos ese punto, porque hay muchas personas que se quieren montar en el autobús que no es. Y hay que estar aclarando ese punto. Y que nosotros mismos, nosotros los cristianos, tengamos esa identidad de que, o esa, ver esa diferencia, de que Dios no trata igual a los hijos que los que no son. yo tengo 2 niñas, como ya te hemos dicho, eh, y aunque yo, pueda sentir empatía con todos los niños de acá del barrio donde nosotros vivimos, del lugar donde vivimos, no tengo el mismo trato con ellos que tengo con que mis hijas, porque mis hijas tienen un trato conmigo especial, íntimo, un trato de padre a hijos. Y aunque yo puedo, hacer un acto de bondad con alguien en la calle, pues todo lo que tengo y todo lo que hago, lo hago por mis hijas y para mis hijas. Y ellas tienen un privilegio en cuanto a mí, en su relación conmigo, que no lo tienen otros niños, otras personas. ¿Por qué? Porque la identidad que ella y yo tenemos es diferente porque somos uno. Ellas son mis hijas, yo soy su papá. Sí. Entonces mira lo que escribí acá, Erita. La religiosidad y el temor al juicio nos dicen que no podemos acercarnos a Dios cuando fallamos. Pero eso es todo lo contrario. Pero eso es todo lo contrario de lo que Jesús nos enseñó. Cuando Jesús nos enseñó a orar con Padre nuestro, nos está mostrando que solo los hijos tienen derecho a acercarse a Él con confianza.
Y esa relación especial no depende de nuestros errores o de nuestra perfección o de nuestros méritos, sino de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Tremendo. Sí, Señor. Qué Y bonito. qué bonito que el Señor Jesucristo nos conecta y nos dice: "No se preocupen, tienen un Padre en los cielos", y ese Padre es amoroso. Las palabras de Cristo fueron bastante importantes y siguen siendo importantes para nosotros, porque es Cristo quien nos identifica como hijos, y es Cristo que a través de Cristo nos identificamos que somos hijos de Dios y podemos acercarnos. Y el apóstol Pablo también lo dice en el libro de Gálatas, creo, o en Hebreo. Bueno, ya no es Pablo. Dices, debemos de acercarnos al trono de gracia confiadamente, o sea, con una confianza como un padre a hijo, un hijo que le va a pedir un favor al papá y siente ese apego y sabe que es su papá y le puede pedir con confianza todo lo que él quiera. Ahora, el apóstol Pablo nos dice también en sus cartas que antes nosotros, el que no era su pueblo, ahora es su pueblo, y que antes nosotros estábamos lejanos a Dios, Sí. lejos de Dios, pero hemos sido acercados a Dios por medio de Cristo. Entonces, la relación que Dios tiene con nosotros como sus hijos no es cualquier relación, no es la misma relación que Dios tiene con el no creyente, con los impíos, con las personas que están bajo la ira de Dios, porque Dios, la ira de Dios está en contra de aquellos que viven sin Dios. Pero nosotros podemos tener acceso directo a Dios, acceso pleno, acceso completo a nuestro Dios como nuestro Padre por lo que Cristo hizo en la cruz. Y esto, en cierta manera no, definitivamente, completamente, nos da una paz y nos quita esa carga de ser hijos perfectos, porque Sí, tú sabes que tú no te encuentras con Dios por tu perfección, sino por los méritos de Cristo. Entonces, yo descanso en la justicia de Cristo, yo descanso en los méritos de Cristo y en eso confío para yo poder acercarme a Dios como Padre. Los que no son hijos de Dios creen que necesitan hacer muchas cosas para ganarse el amor del Padre, pero yo simplemente por estar cubierto de los méritos de Cristo, ya Dios es mi papá y eso me da a mí una tranquilidad, una paz. sí, Señor. Y es bueno cuando nosotros tenemos ese conocimiento, porque todo es de conocer. Por eso es que empezamos qué identidad, cómo tú te ves delante de Dios. Por eso empezamos con esa pregunta. ¿Cómo yo soy delante de Dios? ¿Quién es Dios para mí? Entonces, cuando nosotros tenemos esa identidad y estamos seguros de quién es Dios para nosotros, nuestro Padre, y que yo soy su hija, no voy a buscar que ningún hijo busca la perfección. Yo voy a agradar a mi papá y voy a hacer esto. Aunque sí hacemos cosas para no lastimarlo. Eso sí, sí, sí hacemos, O para no ofenderlo. o para no ofenderlo, pero vivimos una vida normal, con una comunión normal, Sí, con una tranquilidad, con tranquilidad, con paz. porque sabemos que aunque no seamos hijos perfectos, somos hijos de Dios, es por los méritos de Cristo. Sí, Y eso te da tranquilidad. Por ejemplo, vamos a leer Romanos 8:15, dice, no recibieron el espíritu de esclavitud para volver al temor, sino que recibieron el espíritu de adopción por el cual clama Abad Padre. Abad Padre lo podemos decir que se refiere cuando yo digo mi papá, mi papito, mi papi, mi padre, él es mi papá, es mío. prioridad. Hay un sentido de pertenencia, Dios es mi papá. Pero el espíritu que recibimos no es ese espíritu para estar como el temor cuando éramos mundanos, que estábamos bajo el juicio de Dios. El apóstol Juan dice que aquel que todavía vive con miedo al juicio de Dios es porque no ha entendido el amor de Dios. Si tú vives constantemente todos los días con el temor al castigo de Dios, porque ves a Dios como un verdugo, como un juez, tú no has entendido lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. No has entendido lo que Dios hizo por ti al entregar a su propio Hijo para que tú, por medio de su Hijo legítimo, tú seas su hijo adoptado. Entonces, cuando tú vives constantemente con ese miedo, con ese temor, yo quiero que tú entiendas que tú estás viviendo una religión, que estás viviendo una mentira. Sí, Señor. Y por eso estamos haciendo este programa, ¿no? Para que nosotros podamos identificarnos. Y si no tienes Está bueno saber. conocimiento, sí. Y si no tienes conocimiento de eso, entonces desde hoy ya comienzas a conocer a través de este programa quién es Dios para ti. Mira esta reflexión que yo escribí aquí, esta ilustración. Es como en una casa. Un visitante puede sentirse incómodo, como si no perteneciera, pero el hijo del dueño se siente en casa, tiene acceso total. Así es nuestra relación con Dios. Los que no son hijos de Dios no tienen acceso directo y pleno a Él, no tienen manera de acercarse a Dios, viven lejos de Dios, condenados por su pecado y están bajo la ira de Dios. Y eso es lo que los demonios quieren que nosotros olvidemos,
que si hemos sido adoptados por Cristo, siempre seremos hijos Sí. de Dios. Siempre, por los méritos de Cristo, por lo que hizo Cristo, no porque tú seas el mejor hijo del mundo, porque tal vez no lo sea. Yo no me considero que sea el mejor hijo de Dios, pero yo no renuncio ni renunciaré a mi relación paternal con mi Padre que está en el cielo, porque yo dependo es de Cristo. Entre Dios y yo está es Cristo. Yo estoy vestido de Cristo. Dios mío, qué hermoso. Y eso te da paz. Y también te da alegría, te da gozo de que tienes un Padre en los cielos y que cualquier cosa que tú pidas, Él te lo va a dar conforme a su voluntad. Y no es porque hemos hecho alguna cosa importante Extraordinario. para No, ganarte. Dios no te ama más o te ama menos porque tú seas bueno o malo. Yo a mis hijas no la amo más o la amo menos porque sean perfectamente obedientes o porque en algunas cosas sean desobedientes. No, yo amo a mis hijas porque son mis hijas y Ah, ya. sí, Dios te ama porque tú eres su hijo y esto es gracias a los méritos de Cristo. sí. Pero yo quiero que tú, vamos a sacar una aplicación. Mira la aplicación que yo noté de esta segunda parte o de este segundo punto de la enseñanza de hoy. Esta es la aplicación. Anótalo por allí, Sí, anótalo aquí en el corazón. en tu mente y en Mm. tu corazón. Y tú vas a orar y vas a decirle, Señor, yo quiero aplicar esto. Aunque sientas que has fallado, recuerda que eres hijo. Tu acceso a Dios no depende de tu perfección, sino de lo que Cristo hizo por ti. La religiosidad y los demonios quieren que te alejes de Dios, pero es cuanto más necesitas acercarte a Él, porque Él quiere restaurarte y Sanar. sanarte. Qué hermoso, Sí, señor. qué hermoso. Sí, señor. Es como yo decía hace rato que una persona cuando comete los errores, nuestros hijos, vamos a hablar de nuestros hijos, cuando cometen un error, uno quiere como padre que ese hijo venga para poderlo ayudar, porque nosotros somos como más sabios, más entendidos y hemos caminado más. Entonces queremos que nuestros hijos vengan para ayudarlos en el trayecto de su vida. Así es Dios. Si nosotros somos así, ¿cuánto más Dios? Ahora vamos a tocar el tercer punto. Eh, es importante, en tercer lugar, en primer lugar, es importante que tú entiendas cuál es tu identidad. En segundo lugar, es importante que tú entiendas que Dios no te trata a ti de la misma manera que trata a lo que no son sus hijos. Y en tercer lugar, es importante que tú dejes de vivir con temor al juicio de Dios. Y eso es importantísimo porque hay cristianos que todos los días sienten que pierden su salvación. Que si no me levanto a las 3 de la mañana me va a caer el juicio de Dios. Que si hoy me resbalé, Ay, el juicio de Dios. discutí con mi pareja, ya no soy hijo de Dios. Hice esto, yo no sé. Entonces viven constantemente con el juicio. Ay, Dios me va a castigar, Dios me va a matar. Viven constantemente con ese miedo, con ese temor al juicio de Dios. Y entonces ya no buscan perfeccionarse, ya no buscan santificarse por amor, por agradecimiento, sino por miedo. Sí, Cometen el mismo error que cometió Job. Job se paraba en la mañana a ofrecer sacrificio, no agradecía a Dios, no le adoraba a Dios por lo que hizo, sino era para que Dios nos castigue a mis hijos, para que el juicio de Dios no venga, porque hay cristianos que todos los días viven con ese miedo al juicio, pero ¿sabes por qué? Por culpa de la religiosidad que tienen muchos en su corazón. sí, Señor. Las ha enseñado de esa manera. No tienen esa identidad. No han conocido a Dios como Padre. Mira lo que escribí yo acá, flaca. Yo escribo todo, ¿no? Porque yo no soy bueno para memorizar. Yo cuando saco una enseñanza, a mí me gusta escribir. Dice aquí, el temor al juicio es uno de los mecanismos más efectivos que los demonios usan para mantenernos alejados de Dios. Ellos nos dicen, Dios está enojado contigo, no tienes derecho a acercarte a Él. Pero esa es una mentira. Dios no es un juez que quiere condenarte. Cuando fallamos, Él no nos rechaza. Él nos llama a acercarnos más a Él para restaurarnos y sanarnos. Todo lo contrario de lo que tú crees, de lo que los religiosos creen, de lo que Satanás te hace creer, cuando más está luchando contra un pecado, es cuando más Dios quiere que tú ores, es cuando Dios más quiere que tú te acerques a Él, porque la única manera de Dios ayudarte para librarte del poder de ese pecado que te está haciendo daño, para ayudarte de esa aflicción, de ese desierto que tú estás viviendo, es que te acerques a Él. ¿Cómo te ayuda Dios? Si estás lejos, ¿cómo yo ayudo a mis hijas si mis hijas se van de mi casa? Si mis hijas me dejan de hablar, ¿cómo hago yo para ayudar en el amor a mis hijas? ¿Cómo? ¿Cómo? Eso es importante. Sí, Los demonios te hacen creer que ya, pecaste, fallaste y no sales de un problema, no sales de otro. Ya no te. Dios no ¿Qué haces tú hablando con Dios? ¿Qué hace? ¿Qué hace? sí. Y eso lo paraliza. Hay muchas personas que se paralizan en eso.
cuando Satanás le mete ese miedo, porque eso fue lo primero que Satanás hizo cuando el hombre pecó. Dice la Biblia en el libro de Génesis que tuvieron miedo. Ese sentimiento no estaba cuando ellos eran perfectos, porque tenían una perfecta relación con Dios. Dios se paseaba todos los días en el huerto del Edén para hablar con el hombre y tener la comunión perfecta con el hombre. Pero cuando el hombre peca, ¿qué hicieron? Se escondieron. Tuvieron miedo. Eso fue el sentimiento que tuvieron. Y todavía Satanás sigue haciendo lo mismo con muchas personas que son hijos de Dios y tienen miedo. Todo el tiempo, Dios me va a castigar, Dios me va a castigar, y viven con ese miedo, viven con ese miedo. Entonces ya no se relacionan con Dios como Padre, como su Salvador, sino como su juez. Todo el tiempo tienen un sentimiento de persecución, un sentimiento de culpa, un sentimiento de insatisfacción. Ya no es suficiente. Dios no se siente satisfecho. No oré lo suficiente, no ayuno lo suficiente, no me congregué lo suficiente, no fui santo lo suficiente. Dios me va a castigar. Por eso es que me está pasando esto, por eso es que me está pasando aquello. O incluso entonces se toman el papel de juez. Por eso es que tú estás viviendo eso. Dios te está castigando porque tú no eres el mejor hijo, porque tú estás pecando. Dios mío, Se consigue como los amigos de Job. deja de vivir con temor al juicio y empieza a disfrutar. Aún escucha, mortal y humano, escucha. Deja de vivir con el miedo al juicio y empieza a disfrutar de la paternidad de Dios, porque Dios, cuando se relacionó contigo por medio de Cristo, Dios sabía que tú tienes un poco de cosas malas, pero que Él promete ir perfeccionando, ir sanando, ir cambiando en la medida que tú en tu relación con Él vayas madurando, vayas creciendo. Por eso es que Jesús dijo en el libro de Juan capítulo 15 que separados de Él no podemos hacer nada, porque tenemos que estar más cerca del pecado de Él para poder transmitir ese amor, para poder también sentir ese amor. Separados de Cristo no podemos hacer nada, pero Cristo dice acércate. Es cuando más te debes de acercar a Él. Cuando fallas es cuando más debes decir, Señor, perdóname, me reconcilio contigo, porque eso es lo que dice la Biblia. Cuando nosotros fallamos, el único camino que hay es Ve a el Dios, ve arrepentimiento. a Dios, Ve a Dios. ve a Dios. No te alejes de Dios. Dios me va a matar. No, ve, papito, estoy luchando con un pecado. No sé cómo hacer esto. Papito, estoy luchando con una prueba. ¿Qué hago? Ve a Dios. Acércate a Dios. Deja de huir de Dios. Deja de tenerle miedo a Dios. Dios no te quiere destruir. Dios te quiere sanar. ¿Para qué tú crees que Dios mandó a Cristo al mundo a que sufriera en una cruz, a que pasara lo que vivió, simplemente para que te equivocaste y ya? No, es para que vivas con Él para siempre. Pero ya que has llegado hasta aquí, quiero pedirte, por favor, que no te vayas al terminar este video sin suscribirte a este canal. No te cuesta nada, mire, es simplemente ir, activa la suscripción, activa la campanita para que las notificaciones te lleguen cuando subamos nuevo material, nuevo contenido. Comenta, ¿qué Sí. te parece? ¿Qué te parece esta enseñanza? ¿Ha tocado tu corazón? ¿Conoces a alguien que esté viviendo esto? Escríbenos, dinos, coméntanos, comparte tu experiencia, tu testimonio y bendice a otro. Y si tú crees que este material que hoy estamos compartiendo contigo ha sido de bendición para tu vida o que otra persona que tú conoces necesita escucharlo, compártelo. Compártelo y así que recuerda, suscríbete, activa la campanita, apóyanos y pa'lante como el elefante. Sí, señor. Mira, vamos a leer Hebreo 12:6, dice. ¿Qué dice acá? Dice, porque el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo aquel que recibe como hijo. En la otra versión dice disciplina. Tú tienes que entender que hay dos cosas diferentes. Una cosa es el castigo de Dios. El castigo de Dios es para Los los impíos, píos. los no creyentes, los no hijos. Porque el castigo tiene como intención dar a las personas lo que se merecen por culpa de su delito, de su pecado, de su De, mal, de de su la mala infracción de la de la ley. infracción. El castigo no tiene intención ni de ayudar, ni de salvar. No, el castigo simplemente hay que darle el golpe porque te lo merece. Pues Dios no es así contigo. Dios no quiere darte el golpe porque tú lo mereces. Dios nunca nos va a tratar conforme a lo que nos merezcamos, porque nos merecemos el infierno. Sí. Sin embargo, Dios no nos trata así. Dios lo que hace con sus hijos es disciplinarlo. Y es importante que tú entiendas. Dios necesita, Dios como padre responsable, amoroso y que no quiere que tú te pierdas en tu tontería, que nos perdamos en nuestras tonterías, en nuestra ignorancia, en nuestra inmadurez, en nuestros pecados, Dios hace necesario entonces en nuestra relación con Dios como Padre que seamos disciplinados. Pero la disciplina de Dios tiene como Una objeto, intención. tiene como objeto la restauración, la madurez en nuestra vida y también está llena de amor y compasión. Muy diferente el castigo. Sí. Abraza la disciplina de Dios. Abrázala.
Aférrate a ella porque Él es un padre responsable que te está disciplinando porque te ama. Pero Dios no te castiga, porque el castigo es para los no creyentes, porque el castigo lleva como fin juicio, condena, destrucción. La disciplina no. Sí, y eso también tienes que aprenderlo, porque nosotros tenemos que diferenciar qué es el juicio de Dios para los impíos, que no es igual la disciplina para los hijos, porque dice la Biblia que Dios disciplina a sus hijos, porque aquel que no lleva disciplina no lleva corrección de Dios y entonces es un bastardo. Pero nosotros no somos bastardos, somos hijos. Deja de tenerle miedo al juicio de Dios, porque Dios no te trata como juez. Pero ama y abraza cuando eres disciplinado de parte de Dios, porque Dios te trata como hijo. Y la disciplina, aunque en un momento no te guste, siempre tendrá como fin bendecirnos. Sí, y darle gracias al Señor por eso. Señor, gracias, Señor. Yo no sé qué estás haciendo, pero así como dijo Job, yo no sé lo que está haciendo Dios, pero yo sé que de aquí me levantará Jehová. Claro, claro. Job aprendió de la disciplina del Señor. Job aprendió porque antes Job vivía con temor al juicio. Ahora Job entiende, porque Job dijo, una vez dijo esto, no dijo, lo que yo temía desde mi juventud me pasó. O sea, Job era un hombre que vivía con constante temor y cada vez que hacía sacrificio, no era un sacrificio lleno de amor, lleno de fe, lleno de esperanza, sino un sacrificio de temor. Sacrifico para que para que no me pase nada malo Ni a mis hijos. ni a mí ni a mis hijos. Entonces, el constante sacrificio de Job no era una vida de oración, sino era una vida de miedo. Pero cuando él fue disciplinado por Dios, pasó por lo que pasó, Job pudo entonces conocer a Dios verdaderamente y él dijo, de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora entiendo, papi, que tú tienes control de todas las cosas y que hay cosas que yo no entiendo y que hay cosas que en mi vida que están mal y que tú necesitas pasarme por procesos para purificarme, limpiarme y hacerme madurar. Y ya no vivo más con temor, ahora vivo confiando en tu soberanía. Te amo y es lo que usted tiene que hacer. Deje de vivir con miedo. Sí, pero cuando nosotros tenemos cuando entendemos lo que entendió Job en ese proceso, él entendió y vio a Dios como realmente Dios lo estaba viendo a él, como una persona que Dios lo amaba. Y entonces ya su relación con Dios fue diferente. Cambió. Cambió, Ya no era basado en el temor. ya no. Ahora, mira la aplicación de esta parte de la enseñanza. Anótala. Escribe, anótala allí. Dice, hoy quiero que dejes atrás el temor al juicio. Cuando falles, acércate más a Él, porque ahí es donde más lo necesitas. La religiosidad y los demonios quieren que te sientas avergonzado, pero Dios quiere que te acerques para sanar las consecuencias de tu pecado y restaurarte. Eso es todo. Mira, así de sencillo. Sí, por eso es que el cristiano tiene que aprender una cosa, aparte de conocer de que Dios, de cuando uno falla, de acercarnos a Dios, también hay personas, como le decías tú, que hay demonios y también personas que se dejan usar por estos demonios y comienzan, los religiosos comienzan a decir, tú pecaste por esto, tú eres pecador y por eso te está pasando lo que está pasando. Y la persona, el cristiano se siente como confundido y dice, bueno, entonces, ¿qué hago? No, tengo miedo, tengo temor de acercarme porque me están bombardeando de tantas cosas. Entonces, cuando nosotros debemos de aprender como cristianos lo que dice Gálatas capítulo 6 verso 1, si tú ves a tu hermano que se resbaló, no lo acuses, sino más bien restáuralo, ayúdalo. Siempre esa es la intención de Dios. Esa es la intención de Dios y tenemos que conocerla. Mira, y aléjate Aléjate de esas de personas. aquellos religiosos tóxicos que dicen que son tus hermanos en Cristo y te meten pensamientos que no vienen de parte de Dios, que su señalamiento te hace sentir como el peor de todo el mundo, como una persona indigna de acercarte a Dios. Y aunque es cierto que nunca tendremos mérito para tener una relación con Dios, los méritos de Cristo son suficientes y absolutos. Aléjate de esos religiosos tóxicos que ellos creen que ellos merecen ser hijos de Dios, que ellos creen que por sus prácticas religiosas tienen una relación directa con Dios y que como tú no cumples sus estándares, entonces tú estás frito. Aléjate de esa gente porque esa gente está más condenada al infierno que el mismo diablo. Sí, por eso es que Jesucristo, Agarra ese trompo en la uña. sí, por eso es que Jesucristo atacó mucho a los fariseos. Porque él dice: "Ustedes ni siquiera le un dedo, Le le pon impidieron, ponían carga". obstáculos para que la gente se relacione con Dios porque era muy exigente, los religiosos son muy exigentes y ellos mismos no cumplen eso. No cumplen eso, entonces, pero le ponen carga a otro. Mm. Tú tienes que hacer esto, pero y las personas dicen: "Pero es que yo no soy perfecto, no siento", y se sienten frustrados. Los religiosos afuera. Espera, Bien, por último.
como cuarto punto, es importante que nosotros vivamos en el día a día reflejando a Dios como nuestro Padre. Es importante que nosotros vivamos como hijos que reflejan al Padre. Sí, Señor. Ya sabes cuál es tu identidad. Ya sabes que Dios no te trata a ti de la misma manera que trata al impío, sino que te trata de una relación completa como Padre. Ya sabes que no debes vivir con miedo al juicio, aunque muchas veces Dios te discipline o nos discipline, pero ya sabes que no tienes que tener miedo al juicio. Ahora es importante que vivas como hijo de Dios, es importante que reflejes en tu vida diaria al Padre. Sí, Señor. Por eso es que dice Efesios capítulo 5, verso 1, sé imitadores de Dios como hijos amados, como el Oh, padre que ama a su Saca lo que hace es soltar versículos. Sí, Come Biblia y versículo, versículo, versículo. sí, el Señor nos dice a nosotros que debemos de imitar. ¿Y cómo nosotros imitamos a Dios si no lo vemos? Bueno, ahí está, en ese mismo versículo dice, ¿quiénes debemos de andar como Cristo? Cristo es el ejemplo. Viendo a Cristo vemos al Padre. Y Cristo nos enseña cómo debemos de relacionarnos con el Padre y Él fue que nos enseñó el Padre nuestro. Sí. Mira lo que escribí yo aquí, para que escuche, flaca. Escucha, mortal y humana, escucha. Vivir como hijo no es solo un derecho, sino también un compromiso. Reflejar a tu Padre Celestial es la mejor forma de honrarlo. Los demonios nos dicen que no somos dignos de reflejar a Dios, especialmente después de fallar. Pero eso no es verdad. Es, es en tu debilidad donde la gracia de Dios se muestra más poderosamente. Vamos a leer Mateo 5:16. ¿Qué dice ahí Mateo Sí. 5:16? Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿A quién van a glorificar? Adiós. Así que vive, 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 vive. Escucha, 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 escucha aquí. Cuando un hijo crece, tiende a parecerse más a su padre. Así es nuestra relación con Dios. Cuando más creces en tu relación con Él, más refleja su amor, su paz y su carácter. Y eso atrae a otro a Cristo. Hay gente que dicen que son hijos de Dios, pero como, mira, escucha esto lo que te voy a decir. Escucha esto, Paco. Dependiendo el concepto que tú tengas de Dios, así vas a tratar a los demás. Así lo vas a reflejar. Si para ti Dios es un juez que constantemente está enojado contigo, pidiéndote una perfección y tú vives con el temor todo el tiempo, así tú vas a tratar a las demás personas. Vas a ser un juez que vas a estar señalando el pecado de los demás, vas a ser un juez que todo el tiempo estés señalando los errores de los demás, vas a ser un juez que estés enjuiciando a otro por los problemas, por las circunstancias que está pasando, porque eso es lo que tú entiendes de Dios para ti. Pero si tú entiendes que Dios es tu Padre amoroso, compasivo, que sacrificó a su propio hijo por ti para tenerte cerca, de esa manera tú vas a tratar a los demás con amor, con paciencia, con bondad, con benignidad, con amor, Misericordia, todo. con mansedumbre. Por eso es que los fariseos se la pasaban detrás de Jesús y de los discípulos. No se lavan las manos, enjuiciándolo. Y si no se lavan las manos, tienen que cumplir lo que nuestros padres nos dijeron. Entonces, no creo que ellos vayan a... Y Jesús le dijo, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y escucha lo que te voy a decir, tal vez a ti te golpearon mucho. Yo viví eso. Hubo un tiempo en donde yo le fallé a Dios y cometí un pecado muy del cual yo me avergüenzo, que forma parte de mi pasado, y se acercó a mí una persona y me dijo, qué decepción, tú que te sabes tanto de la Biblia, que eres un maestro, veniste a cometer este error. Y eso me lastimó, eso me dañó. Finalmente yo, gracias a Dios, superé esa etapa de mi vida. Pero mira que yo no me aferré a eso para yo hacer lo mismo con otras personas. Yo no ando siendo Dios, juzgando y matando vida. Yo trato de restaurar porque aprendí que eso es lo que Dios hace, restaurar, salvar. Entonces, si a ti te destruyeron, si te comieron, si murmuraron de ti, si te sentaron en la última banca de la iglesia, no hagas lo mismo. Refleja el amor del Padre hacia los demás. Sé diferente. Sé diferente. Por eso es que los procesos en cada uno de los cristianos es para ayudarnos a aprender y a saber cómo relacionarnos con nuestros hermanos, porque la Biblia dice, son dos mandamientos importantes que el Señor lo resumió. Ama a Dios y ama a tu prójimo, pero tú no puedes amar a Dios si no amas bien a tu prójimo. Entonces, ayudando a tu prójimo,
refleja en ellos. Por eso es que Dios nos pone en esta familia, la familia de Dios, la familia de Cristo, que son los hermanos. Recuerda que la oración es Padre nuestro, o sea, Dios no es solamente mi papá, también es tu papá y el Sí, papá de sí, ellas y el papá de nosotros. Estamos relacionados nos identificamos. entre nosotros como hermanos por un mismo Padre, Sí, por los méritos de Cristo. y tenemos que tener eso presente también, porque así como nosotros vemos a Dios, así lo reflejamos. Sí, señor. Entonces, si nosotros creemos que Dios es nuestro juez, entonces también le transmitimos eso a los otros. Sí. Mira la aplicación que le vamos a dar a esta parte de la enseñanza. Hoy quiero que reflexiones sobre cómo tus acciones pueden reflejar a tu Padre Celestial. No importa si fallaste ayer, Dios sigue queriendo que vivas para Él. Si deja que su amor te transforme, otros verán su luz en ti. Así que ora, habla con papá. Acuérdate que la enseñanza de hoy es hablando con papá. Y mientras más te O la serie, la enseñanza de hoy no, la enseñanza de hoy es Dios, tu juez o tu o tu verdugo, verdugo. Y forma parte de la serie hablando con papá. papá, basada en la oración del Padre Nuestro. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Sí, acerquémonos esa es la confianza, acercarse a Dios. Y cuando más pecamos y cuando más fallamos es cuando más te tienes que acercar a Él, porque Él quiere ayudar. Yo escribo aquí una conclusión. Dice, hoy recuerda que Dios no es tu juez ni tu verdugo, es tu Padre. Aunque hayas cometido muchos errores o esté pasando por circunstancias difíciles, tu identidad como hijo jamás cambiará. Cuando más necesites acercarte a Él, es cuando más le hayas fallado. Él te espera no para jugarte, sino para sanarte, restaurarte y mantener una relación cercana contigo. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen A Cristo Jesús. a Cristo Jesús. No hay forma, no hay condenación para ti. Levántate si estás en una circunstancia de dolor, de tristeza, si te sientes alejado de Dios, si sientes que tu pecado, que tu conflicto, que lo religioso, que los demonios te han hecho abandonar la oración, retoma la oración, vuelve a hablar con tu papá, habla con tu papá. Dios no ha dejado de ser tu padre. Él sabe que eres un hijo problemático, pero no te preocupes, Él sabe cómo tratar con los hijos problemáticos, lo ha hecho conmigo. Me ha restaurado, me ha levantado, me ha hecho madurar y me está cambiando todavía cosas. Así que hoy, cuando ores, recuerda esto. Dios te ve como su hijo y Él está listo para levantarte y restaurarte. No importa cuántas veces hayas caído, Dios tiene mucha paciencia contigo. Los religiosos te van a decir, pero ¿hasta cuándo? Olvídese, Fuera de aquí, religioso. aférrese más a Dios. Dios te ama a pesar de lo que eres, a pesar. Y quiere que te acerques a Él siempre. Así que bueno, nada, terminamos por hoy. Quiero hacerte saber que este podcast, en su palabra, no solamente lo vamos a compartir a través de este canal de YouTube, sino que también lo vamos a compartir por Spotify. De manera que si tú estás ocupado, estás conduciendo tu vehículo, estás en el mercado, estás limpiando la casa, estás haciendo tarea y no puedes ver el video, sino que solamente necesitas escucharlo, te pones tus auriculares, estás trotando, estás haciendo ejercicio, puedes escuchar este podcast también a través de la plataforma de Spotify en el formato de audio. Así que bueno, tanto por este canal de YouTube o por nuestro canal de Spotify puedes escuchar este podcast, ¿sí? Bueno, bendiciones. Que Dios te bendiga